Bueno, Aldo es un docente muy querido de nuestra formación, nos acompaña desde hace muchos años, es ingeniero, él se puede presentar y es un maestro así de la geometría proyectiva, que ya les va a contar qué es y ustedes en algún momento, cuando entren en crisis con todo lo que trae, ¿para qué hacemos geometría proyectiva? Y en realidad es lo que más firmemente nos permite entrar en otra forma de pensar y podemos como hacer un proceso lógico en ese camino que Aldo nos va a ir conduciendo así en el recorrido. Bueno, Aldo, todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariela, buen día a todos. Buen día. Bueno, presentarme, a ver, hace unos cuantos años que estoy casado con Carmen, tengo 3 hijas mujeres, 5 nietos. ¿Qué más les puedo contar? Estoy en la Sociedad Antroposófica como, digamos, alguien en la parte administrativa, es decir, ayudando ahí a hacer las cosas. Y bueno, geometría proyectiva la encontré justamente en la Sociedad Antroposófica y cuando la encontré me pregunté, ¿por qué geometría aquí? Y esa pregunta me llevó, gustándome matemáticas, a profundizar el tema y bueno, hoy estoy dando este conocimiento, digamos, que no sé si es mucho o poco, pero bueno, pretende ver qué sentido tiene la geometría proyectiva para las distintas disciplinas que trata la antroposofía o en general para las distintas cosas que hace el ser humano, ¿no? Así que, bueno, en esa tarea estoy y les quiero contar un poco acerca de eso, es decir, vamos a tener un poco de geometría y otro poco de tratar de contestar esa pregunta. Así que, si les parece, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a trabajar. A ver si puedo, si ya estoy autorizado. Mariela, a cargo me tiene que autorizar para compartir. ¿Tiene que autorizar para compartir? Compartir ahí abajo. Ahí yo lo veo. Varios participantes. Listo. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Bueno, entonces el tema es geometría proyectiva. Hay un rebote ahí de sonido, no sé qué pasa. Sábado 11 de junio de 2022, y en este primer día vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a llegar a uno de los temas principales, o tal vez el tema fundamental en geometría proyectiva, que es el concepto de punto límite. ¿Qué es el punto límite? Y para abrir me gustaría decir un lema de Steiner, que siempre uso en estas clases, que dice lo siguiente: reflexiona cómo el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. Fueron re puntuales hoy, che. ¿Y el sonido? Bueno. Bueno, yo digo siempre que la geometría proyectiva es una ventana al infinito. ¿Por qué? Porque en realidad la geometría euclidiana, es decir, la geometría convencional, lo que hace es trabajar siempre en un entorno limitado, en un entorno finito, y cuando pretende irse al infinito, ahí se generan problemas. Entonces, la geometría proyectiva lo que hace es, de alguna manera, animarse a introducir el infinito como un elemento de trabajo concreto. Y eso, digamos,
abre una ventana a muchas preguntas y deja como flotando una contradicción que para mí es importante porque siempre mueve a preguntarse una y otra vez cómo es, de dónde surge esa contradicción y qué significa realmente, ¿no? Y eso nos lleva de alguna manera a preguntarnos nuestra capacidad consciente. Entonces, como digamos, para empezar, la pregunta es concreta en este caso: ¿por qué geometría en medicina, ¿no? ¿Por qué geometría en medicina? Bueno, hay una razón general que es entrenar el pensar. En todas las cosas que hacemos los humanos, en realidad, cuanto mejor pensemos, cuanto más afilados estemos en el pensar, es mejor. Y la geometría y la matemática en general lleva a eso. Por supuesto que también se puede hacer a través de otros caminos, pero bueno, este es el camino, digamos, que yo voy a presentar. Y de alguna manera vamos a empezar a justificar eso. La geometría trabaja con 3 elementos. Esos 3 elementos son el punto, la recta y el plano. Con el punto, la recta y el plano podemos construir cualquier forma que queramos. Es decir, esos son los 3 elementos fundamentales con los cuales trabaja la geometría. Vamos a ver un poquito acerca de las cualidades de esos 3 elementos. Entonces, tomemos por ejemplo el punto, hagámosle suma al punto y vamos a lo que Euclides, que fue un matemático de más o menos de 300, que vivió unos 300 años antes de Cristo, él recopiló todo el conocimiento de geometría que había en ese momento, que estaba diseminado fundamentalmente en Grecia y Egipto, lo volcó en 13 libritos y lo fundamentó en 5 postulados. Y a partir de esos 5 postulados, es decir, a partir de 5 afirmaciones que no necesitan demostración, a partir de las cuales construimos todo el edificio de la geometría, entonces, a partir de esos 5 postulados, él desarrolló lo que presentó en ese momento como el conocimiento recopilado de toda la parte, digamos, en la cual se conocía realmente a fondo, tanto sea en el aspecto del común de la gente. Por ejemplo, ocurría que en el Nilo todos los años había una inundación, entonces se borraban las parcelas, había que, cuando las aguas se retiraban, había que reconstruir las parcelas. Eso significaba tener conocimiento de geometría. Pero también había conocimiento de geometría en lo que en esos momentos eran algo así como son ahora los institutos de investigación científica. En ese momento, religión y ciencia estaban unidos en lo que se llamaban las escuelas de misterios. Y en las escuelas de misterios estaban los conocimientos fundamentales de la geometría. Él recopiló de ahí esos conocimientos que se mantenían de alguna manera como secretos, digamos, es decir, no se daban a conocer por el hecho de que, bueno, no se podían dar a conocer, no tenía sentido darlo a conocer a cualquiera, entonces se mantenían ahí en esos centros, en esas escuelas de misterio, y él eso que era esotérico de alguna manera lo hizo exotérico, es decir, lo publicó. Y ahí hay una cosa interesante, porque en esos 5 postulados que él planteó, hay en realidad una semilla que sigue siendo un misterio y que después va a dar lugar al surgimiento de la geometría proyectiva. Entonces, Euclides lo que hizo fue definir esos 5 postulados y aparte definir a estos 3 elementos. ¿Qué dijo del punto? Él dijo: el punto es aquello que no tiene partes. El punto es lo que no tiene partes. Y yo aquí dibujé un punto, lo agrandé bastante, y evidentemente este punto, para que lo podamos ver, para que lo podamos percibir con nuestros ojos físicos, tiene que tener partes. Es decir, si dibujo un punto en el pizarrón, tiene partes con la tiza, por ejemplo, tiene partes de tiza. Entonces, si no tiene partes, en realidad tengo que empezar a sacarle las partes hasta que no me queda nada. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿No?
Es decir, el punto físicamente desapareció, pero está. Es decir, el punto es lo que no tiene partes. Lo que quiere decir que el punto no es un elemento físico, sino que es un elemento imaginario de nuestra mente. Es algo que nosotros tenemos como imagen mental, pero que no existe en la realidad, ¿no? No existe en la realidad física, digamos. Y de la recta dijo que era una longitud sin ancho, es decir, una largura sin anchura, como dicen por ahí, lo que quiere decir que esta recta que yo dibujé aquí, en realidad, si yo la dibujo sin espesor, es decir, no la podría dibujar sin espesor. Por lo tanto, tampoco una recta tiene existencia en el mundo físico. No se puede construir una recta, se puede construir algo recto. Decimos, esta tabla es recta, esta regla es recta. Tiene un borde que se asimila a una recta, pero la recta en sí es algo sin existencia material, que no existe en el mundo manifestado. Y un plano es algo que tiene largo y tiene ancho, pero no tiene espesor. Es decir, tampoco se puede construir en el mundo físico. De tal modo que los tres elementos con los que trabaja la geometría, tres elementos ideales, son tres imágenes mentales que nosotros tenemos, tres ideas, imágenes, sin una realidad física. Eso ya nos está diciendo que estamos trabajando con elementos no físicos, y eso es interesante porque ya nos da la pauta de que estamos trabajando a un nivel que va más allá de lo manifestado. Entonces, la geometría, digamos, de alguna manera está apelando, está trabajando. Sí. Poneme acá. Claro. Sí. Dale un minuto, que respiren, porque lo que les acabas de decir es maravilloso, pero están como en shock. ¿Sí? Bueno, sí, está bien, a veces me apuro demasiado. No, está buenísimo, aparte cada vez mejor lo haces, cada vez más lindo te sale. Bueno, eso, acá Guille dice que eso no se lo dijiste a ellos. A la primera camada. A la primera camada. Bueno, pero entonces está colada ahí. No, está casi presente ya. Ya está presente, por eso. Sí, me sale un poquito cortado el audio y por ahí no entiendo del todo. No sé. Bueno. Entonces, la geometría está trabajando con tres elementos que nosotros creemos que son físicos, pero en realidad son ideas, ¿sí? Exacto. Que podemos representar, pero que son ideas. Pero como tenemos tan agarrado el punto, la recta, al dibujito, nos olvidamos que en realidad, desde su definición esencial, son ideas. ¿Ah? Bueno, ahora podemos ir. Bueno, sí, estamos trabajando con cosas que no existen en el mundo físico, y eso ya, digamos, genera una primera sorpresa, porque claro, siempre cuando hablamos de una recta, vamos al pizarrón, por ejemplo, dibujamos algo que se parecería a una recta, pero que no es una recta, primero porque seguramente no está, digamos, dibujada en forma recta, y segundo que no la podríamos dibujar por el hecho de que no tiene espesor. Entonces los elementos con los que... Es más, cuando venía Gleckler a dar sus seminarios aquí, que fue la persona con la que nosotros, digamos, aprendimos todas estas cosas, él nos contaba de que a veces se encerraban en una habitación, varios matemáticos, apagaban las luces, cerraban las ventanas y trabajaban a oscuras. Entonces alguien planteaba un problema y entre todos lo iban resolviendo, ¿no? Y sin necesidad de ningún dibujo, es decir, la matemática se puede hacer en realidad mentalmente sin necesidad de ningún dibujo. Usamos como una muleta el dibujo para entender las cosas porque la necesitamos como muleta, pero en realidad no es fundamental ni es tampoco correcto, ¿no? Entonces, estamos trabajando con imágenes, es decir, estamos trabajando con una conciencia imaginativa
que va más allá de la conciencia que el ser humano tiene en este momento. Hablo de la mayoría de nosotros. Puede haber alguien que haya desarrollado ese segundo escalón de la conciencia, que es la conciencia imaginativa, pero bueno, en general no tenemos desarrollada esa conciencia, de tal modo que nos cuesta entender cosas digamos, de esta naturaleza porque no manejamos ese tipo de conciencia. Pero la conciencia del ser humano fue evolucionando constantemente y el próximo paso, el próximo escalón es ir de nuestra conciencia actual sin perderla hacia una conciencia superior, que es la conciencia imaginativa. La causa de consulta médica en el mundo era el dolor. En la carrera de medicina no te enseñaban nada de todo. Te enseñaban enlaces espinotalámicos, te decían cómo tratar el cáncer de colon, pero del dolor nadie le preocupaba nada. Y eso ha cambiado, no obstante ello falta mucho terreno todavía. Pero bueno, no sé si era una pregunta o qué, pero alguien estaba hablando. Ahora sí te escuchamos, María. Algo no, era un micrófono. Por favor, los que están en el Zoom, como pónganle conciencia a tener apagados sus micrófonos todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, Dale, el médico trabaja con la imagen del paciente, ¿no es cierto? El maestro trabaja con la imagen del niño, del alumno, y es decir, eso es lo que se recomienda, digamos, lo que se hace desde la antroposofía al menos, y en realidad creo que lo que hace, me parece, todo profesional que desarrolla bien su profesión, en realidad se crea una imagen del paciente o del alumno o del tema que está desarrollando, cualquiera sea. De alguna manera nosotros estamos usando la conciencia imaginativa, ¿no es cierto? Cuando nos levantamos y decimos, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy tengo 10 cosas para hacer. Bueno, pero ¿qué me conviene? Hacer primero esto, después esto. Es decir, uno se traza mentalmente un circuito, un mapa, un desarrollo de lo que va a hacer, y allí ya está usando de alguna manera la conciencia imaginativa. Pero eso tiene que desarrollarse a un nivel más profundo, de tal manera que vamos a prescindir muchas veces de lo racional para ir directamente a lo imaginativo, ¿no? Bueno, este es un poco digamos, para responder a esta pregunta, ¿por qué en medicina? La pregunta sería igual para cualquier disciplina. Y algo que dice Steiner por ahí, en las meditaciones sobre el arte de curar, dice, se trata de que ustedes adquieran, hablándole a los médicos, adquieran lo más posible la conciencia imaginativa en las observaciones del hombre. Se trata de que ustedes adquieran en lo más posible la conciencia imaginativa en las observaciones del hombre. A los maestros, por ejemplo, le dicen, cuando ustedes tengan al niño enfrente de ustedes, no vean al niño que tienen enfrente, vean al ser humano, a ese ser humano, desde su concepción hasta el final de su camino. Claro, les está pidiendo algo bastante difícil, ¿no? Pero les está diciendo, bueno, vean el total desarrollo, la vida total de ese ser humano, desde que se concibió hasta que termine su camino. Entonces van a poder enseñar bien a ese niño, ¿no? Y calculo que lo mismo es para el médico con su paciente y en general vuelvo a decir, para cualquier disciplina, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí. ¿Me das? Aldo. Sí. Aldo, dicen que un poquito rápido, pero ¿no? ¿Sí? Un poquito rápido alguno, pero el resto no tanto, así que sí, solo una respiración en el medio de cada frase genial de esta que le estás poniendo. Bueno, solo o repetirla, ¿no? Por ahí se trata, ¿no? Se trata de que ustedes adquieran lo más posible la conciencia imaginativa en las observaciones del hombre. Este es un libro en el que después vamos a entrar, pero es cómo preparamos el camino para llegar hasta ahí, ¿sí? Y en esto de, si con la geometría vamos a la necesidad de entrenar pensar para
poder entrarnos en a fortalecer esa conciencia imaginativa que Aldo trajo, esto de que que en realidad usamos claro, en la neurofisiología eso se le llama memoria de trabajo, ¿sí? Pero en realidad, ¿con qué fuerza se sostiene esa memoria de trabajo? Es esto de poder tener el plan, yo me imagino eso que va a suceder, en el mejor de los sentidos, no imaginación como de algo fantasioso y ilusorio, me imagino eso que va a suceder y lo ordeno, ¿sí? Entonces esa es la fuerza, eso ya lo vamos a trabajar un poquito más cuando lleguemos al reino vegetal, y hoy también, pero esa es como la fuerza con la que nosotros estamos haciendo las cosas, y ahora se trata de como captar eso que hacemos todos los días, en automático prácticamente, ¿sí? Nos organizamos el día, qué es lo que vamos a hacer. Entonces ahora reconocer de dónde viene esa fuerza. Entonces, esto es lo que queremos intentar. Primero reconocer que tenemos una fuerza en nuestro pensar y después fortalecerla. Es como saber que existe un tríceps y entonces uno por ahí va al gimnasio y lo entrena, ¿no? Pero como, no en este caso, no en este momento de la vida, pero como esto de poder reconocer aquello que todos los días usamos como en automático, y ahora, si nosotros lo observamos y lo fortalecemos, esto es lo que nos va a permitir hacer esa imagen del paciente con la cual nosotros vamos a tener que trabajar terapéuticamente, ¿sí? Hacer la imagen del paciente, hacer la imagen del medicamento, hacernos la imagen de la planta, del mineral, entrar en esa fuerza que después es con la que nosotros vamos a poder tratar. Seguimos, Aldo, ¿está? Bueno, sí, y es una imagen viva, una imagen, digamos, que implica todo el proceso, digamos, que ocurre en esa imagen, ¿no? Cuando le dice al maestro, imagina al ser humano, a ese ser humano, a ese niño desde su concepción hasta su muerte, es algo dinámico, es decir, salimos de la foto de ese niño que está ahí enfrente nuestro y entramos en la dinámica de un proceso que es el proceso que va desde la concepción hasta la muerte. Entonces eso nos permite entender mucho más profundamente todas las cosas, es decir, salimos de lo estrictamente físico y pasamos al proceso vital, que es un proceso que se desarrolla en el tiempo, ¿no? Eso es importante, y eso es una de las cosas que trae la geometría proyectiva, que es salir de lo estático y entrar a lo dinámico, es decir, incluir al tiempo en este desarrollo. Bueno, seguimos un poquito. Entonces, lo próximo, veamos un poco a Euclides. Euclides le conté que había, digamos, había diseñado o había pensado en 5 postulados como base de todo el conocimiento de la geometría. El primer postulado dice, dos puntos determinan una y solo una recta. Es decir, cuando trazo 2 puntos, que lo marqué ahí con una pequeña X, por esos 2 puntos pasa una recta. Entonces, si nos imaginamos el punto como algo sin partes, como un lugar en el espacio, por 2 lugares determinados en el espacio, pasa una sola recta. Ese es el primer postulado. Algo que no necesita demostración y que lo voy a usar como base para el desarrollo que viene. Y el segundo postulado dice, toda recta limitada se puede extender indefinidamente en su misma dirección. Es decir, la recta, en realidad una recta limitada sería un segmento, una parte de la recta, pero la recta es infinita. La recta es infinita. Y aquí, en realidad, si nosotros queremos imaginar una recta infinita,
y nos proponemos hacerlo realmente, mentalmente, vamos a tener una limitación, vamos a tener un problema, nos vamos a chocar con que eso no es posible. Es muy difícil imaginar algo que no termine nunca. Pero si algo termina, yo digo, ¿por qué no puede seguir? Es decir, eso de alguna manera implica una contradicción. Ahí ya, a pesar de que Euclides sacó de las escuelas de misterio, donde se entrenaba espiritualmente a determinadas personas para su desarrollo espiritual, y eran como, digamos, un conocimiento que estaba mantenido ahí como aislado de la totalidad, no porque se quisiera aislar, sino porque, bueno, no tenía sentido exhibirlo, publicarlo. Él lo hace público, pero en realidad en eso que hace público sigue habiendo una semilla de misterio, ¿no? Sigue habiendo algo que se mantiene en lo esotérico y que justamente tiene que ver con esto de la infinitud de la recta. Y después define algunas cosas, como le dije, por ejemplo, el tema de punto, recta y plano, y define lo que son rectas paralelas. Dice, o explica, dice, rectas paralelas son dos rectas de un mismo plano que no se encuentran. Que no se encuentran. Es decir, si tengo una recta, cualquier recta, hablemos del plano, ¿no? Si yo sobre el pizarrón dibujo dos rectas, esas dos rectas se van a encontrar siempre, salvo en un caso, y en ese caso, esas dos rectas que no se encuentran son rectas paralelas, según la definición esta o esta explicación que da Euclides de lo que son las paralelas. Y hay un quinto postulado que dice que si tengo una recta y un punto exterior a la recta, por ese punto exterior a la recta se puede trazar solo una paralela a la recta dada. Es decir, tengo una recta, dibujo un punto fuera de la recta, y la pregunta sería, bueno, por este punto pasa una paralela, seguramente, es decir, una recta que no se encuentra con la de abajo, pero ¿es una sola recta? Él dice, sí, es una y solo una paralela a la recta dada. Bueno, este quinto postulado, cuando los matemáticos lo vieron, lo analizaron, dijeron, bueno, en realidad esto tiene mucho sentido, ¿por qué no lo demostramos y deja de ser un postulado? Si algo lo demuestro, ya no tiene por qué ser postulado. Si lo demuestro en base al resto de los postulados, en lugar de 5 voy a tener 4 postulados. Y comenzó la búsqueda de la demostración, y esa búsqueda duró más de 2000 años y no lo pudieron encontrar, hasta que en el año 1860 un matemático demostró que eso era imposible de asegurar, es decir, que no se podía de ninguna manera probar ese postulado. Era simplemente algo que yo digo, bueno, supongo que por un punto exterior a una recta pasa una paralela y solo una, ¿no? Eso, digamos, que aparentemente tiene mucho sentido y que sería demostrable, en realidad no se pudo demostrar, y fue para los matemáticos una verdadera pesadilla, ¿no? Hasta que alguien dijo, bueno, señores, por este y este motivo eso no se puede demostrar, de tal modo que está bien que se postule, es decir, que se ponga como un postulado, ¿no? Bueno, pregunta respecto de esto, ¿se entiende? Hay dos postulados intermedios que en realidad no hacen Hay dos postulados intermedios que no hacen a la cuestión, dice, porque la que pregunta... no hacen al tema nuestro. Claro, uno sabe que se puede, con un rayo determinado, se puede hacer una circunferencia. Otro es que los ángulos rectángulos son iguales entre sí. Es decir, no viene al caso de la geometría proyectiva que nosotros vamos a ver. Por eso no los enuncio. Una cosita, Aldo, que quiero puntualizar. Como hay algo de esto que, de nuevo, no se puede demostrar,
pero sigue siendo algo en lo que nosotros podemos pensar, ¿sí? Como poder seguir ese proceso que nosotros estamos haciendo. Partimos de 3 elementos de la geometría, que en realidad nos damos cuenta que los usamos todos los días, o que los tenemos como incorporados, como algo que todos los días usamos o podemos usar, pero que en realidad no tienen una representación en la materia. En el mundo manifiesto no están. Se estamos representando cuando los dibujamos, pero no los podemos ver. Sí. Solo los podemos pensar. Sí, eso por... Perdónalo. Y ahora estamos en esta situación donde hay algo que seguimos pensando y que afuera, como se quisiera demostrar, no se demuestra. ¿Sí? Porque ahí entramos en choque con la medicina basada en la evidencia y después miraremos qué se trata la medicina basada en la evidencia y dónde está, y qué es lo que está haciendo en última instancia, ¿no? Y esto es algo que ahora tenemos que trabajar interiormente, porque nuestra imagen del hombre va a estar basada en un montón de cosas que solo vamos a poder comprender desde los efectos, desde lo que se manifiesta como efecto, pero no vamos a poder ver el nivel de la causa, ¿sí? Porque necesitaríamos otras capacidades espirituales. ¿Tá? Bueno, eso. Seguimos, Aldo. Bueno, perdón. No, por favor, viene bárbaro. Bueno, lo que ocurre con este quinto postulado, en realidad, que, digamos, no se puede tomar como única posibilidad, porque cuando uno postula algo, uno dice, bueno, yo parto de la base que esto es así, pero viene una persona y dice, bueno, ¿y qué pasa si yo parto de la base de que esto no es así? Entonces, de ahí, en este caso concreto, ¿qué sería suponer algo distinto? Sería decir, bueno, por un punto exterior a una recta, no pasa ninguna recta paralela. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad sería, por un punto exterior a una recta, perdón, la primera sería, por un punto exterior a una recta no pasa ninguna recta paralela a la primera. Esa es una. Y una segunda sería, por un punto exterior a una recta pasa más de una paralela. Y así nacen las geometrías no euclidianas, llamadas no euclidianas, ¿no? Es decir, ahí se abre un abanico de posibilidades que de nuevo, tienen que ver con nuestro estado de conciencia actual, es decir, tiene que ver con el nivel de conciencia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esa es la lucha que se plantea para ir empujando la pared que nos amplíe el nivel de conciencia que tenemos, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto como anécdota es que este postulado fue discutido durante 2000 y pico años, hasta el año 1800 y pico, fíjense, desde 300 años antes de Cristo, para llegar a la conclusión de que realmente era un postulado, pero que era indemostrable. Bueno, seguimos un poquito para adelante. Entonces tenemos aquí la paralela, y ahora vamos a hacer un dibujito, un ejercicio si tienen gana, si tienen papel y lápiz, dibujan una recta y unos 3 centímetros arriba, aproximado, un punto. Vamos a hacer algo que tiene que ver con este quinto postulado. Una recta R y un punto encima de la recta. Bueno, entonces tenemos una recta R y encima tenemos un punto O. Y ahora, bueno, espero un poquito porque veo que están...
Y ahora sobre la recta R voy a poner un punto A1. Más o menos, fíjense la distancia ahí que yo puse en el dibujo. Bueno, ustedes un poquito a la derecha de O, unos 3-4 centímetros a la derecha, dibujan un punto A1 sobre la recta R. ¿Mm? Y ahora vamos a unir el punto O con el punto A1. Unimos el punto O, que está fuera de la recta, con el punto A1, que es de la recta R. Lo unimos con una recta y le dibujamos puntitos arriba y abajo como para acordarnos de que las rectas son infinitas. Es muy importante tener presente ese concepto. Las rectas son infinitas. Es decir, no terminan nunca, ¿no? Ese es el segundo postulado. Los elementos de geometría proyectiva al pizarro. La próxima adquisición. Bueno, con tiempo, por favor. Bueno, ahora suponemos que ese punto A se corre a A2. Se corre hacia la derecha hasta A2 y hacemos de nuevo la unión del punto O con ese nuevo punto A2. Es como que el punto se hubiese corrido y de alguna manera es como que la recta anterior giró, digamos, hasta que la ponemos en la posición A2. En realidad sería lindo esto ponerlo en un videíto donde el movimiento es continuo, pero bueno, lo vamos haciendo, dibujando así en determinadas posiciones, pero practicando ya la conciencia imaginativa, imaginamos que la recta se va moviendo y la captamos, le sacamos la foto en la posición A2. Ahora hacemos un nuevo movimiento, imaginamos que la recta sigue girando hasta que corta a la recta de abajo en la posición A3. Es decir, ponemos el punto A3, unimos O con A3, y tenemos este dibujito. Bueno, y ahora viene la parte cómica. Ahora viene lo interesante del caso. Vamos a suponer que ese punto se va al infinito. Y entonces la propuesta que tienen que resolver ustedes es unir el punto O con ese punto A infinito de la recta R. Unir el punto O con el punto A infinito de la recta R. Es decir, trazar por O la recta que corta a R en A infinito. Y alguien me cuenta cómo se hace. Paralela. Paralela, ¿cómo es? ¿Cómo la trazarías? Si el punto A infinito está hasta el infinito
pues no hay modo de que sea de otra manera más que paralela. Es decir, una recta que pasando por O es paralela a R. Así es. Bueno, aquí tenemos. Acá dijeron lo mismo. Sí. Apagalo. Dale. Pero paralela no se une. Bueno, ¿cómo la trazarías entonces? Pasa que lo que no puedo trazar es el punto en el infinito. No puedo poner el punto A en el infinito porque no lo puedo visualizar. Por eso no lo podemos imaginar. Entonces tenemos un problema de no poder imaginar, digamos. Eso está. Pero sí. Esperen acá que tienen que decir. A fuerte tienen que hablar porque si no, no escuchan. Entonces, si imagino el infinito, entonces el punto puede estar arriba de la A. Si imagino el infinito, dicen, el punto puede estar arriba de la A. Arriba ahí de la A y lo dibujo ahí. Y lo uno. Lo proyecto y lo dibujo. ¿Cómo arriba de la A? ¿Qué significa arriba de la A? Arriba de los puntos de la recta, digamos. Arriba de los puntos. Pasate acá y decíselo al o más fuerte para que te escuchen. Que si imagino el punto del infinito, lo dibujo acá y uno. El acá ellos no lo ven. Ah, perdón. Ellos no ven el acá. Arriba de la... sí, arriba de la... Ahí me ponen la cámara grande. Para donde está dibujado ahí en la presentación, la A con el infinito. Lo dibujo ahí arriba y uno. Acá tenemos el pizarrón, lo estamos dibujando. Ponelo, ¿qué es lo que vos decís? ¿Lo ven desde el Zoom o no? Pero ahí le está poniendo como un límite de infinito. Sí. O sea, para uno, porque si no, no nos escuchamos. Vos dibujá lo que vos querés dibujar. Está buenísimo esto. ¿Cuál fue la trampa? Que eso no es el infinito. lo estoy imaginando yo que está ahí. No, pero no estás imaginando adecuadamente, porque si vos decís, yo me imagino que el infinito está en este punto, en realidad ya lo pusiste en un lugar. Y no es infinito. ¿Sí? Entonces esta recta no podría ser. Esto era lo que ya estaba diciendo. Claro, hay un tema que es el siguiente. A la derecha, a la derecha de ese punto que vos dibujaste, hay más puntos, entonces ese punto no es el infinito. Claro. Una punto más paralela se va poniendo, eso es como visible. Pero cuando más se aleja, más paralela se va poniendo. Perdón. Bueno, soy María Esther de Córdoba. No puede ser que cuando yo sigo proyectando hasta el infinito la dirección y el movimiento, el punto entre a formar parte de la recta. Sí. Aldo, ¿escuchaste? No escuché bien, Que si cuando yo siga, a ver, Esther, de nuevo, fuerte. No puede ser que cuando yo siga proyectando al infinito, sigo estableciendo ese movimiento que puede llegar a ser infinito y que el punto termine siendo parte de la recta. ¿De qué recta? Del punto de la recta. Los puntos que estamos proyectando, la pregunta es, los puntos que estamos proyectando es sobre la recta R. Sí. Estamos trazando rectas que no son más la recta R,
la que lo cruza en A1, no sé, le podemos poner R1. La que cruza en A2 le podemos poner R2. La que lo cruza en A3 le ponemos R3. Y estamos ahora en otra recta. ¿Sí? Mariela, pero a mí me llama la atención en esto la historia del movimiento que hace. En tiempo y espacio, ¿dónde están ubicadas las rectas de tiempo y espacio? Entonces, por eso me parece que si yo sigo estableciendo diferentes puntos en la recta infinita, puedo llegar a un lugar determinado donde se me una prácticamente con el punto cero. Bueno, es mi imaginación. Disculpe. La R infinito dice que se incorpora a la R infinito. Se incorpora a la R, a esta R en el infinito. Esa sería la, digo, tienen que ser, porque estamos en geometría, entonces tienen que ser muy exactos en lo que dicen. Y ahí es donde, cuando vos lo describís, ¿en qué recta estás describiendo que se incorpora? En la R infinita. La R4 que llega al infinito, tenemos representado, y para podernos entender, es interesante esto que trajo Aldo, que se reunían en una habitación oscura sin hacer ninguna representación, ningún dibujo. Solo pensaban. Entonces ahora nosotros tenemos esta maravillosa situación del Zoom, que solo podemos comprendernos cuando estamos hablando de geometría si somos muy exactos en lo que estamos diciendo. En algún punto se fusiona A y R. En un momento Pero en algún punto se fusiona. como se mezclan, se pierden de... ¿Quién? La recta A, no hay una recta A, son puntos A. Y la recta es R. Y si quieren, ponemos a esta como R infinita. Aldo, ¿vos nos escuchás? La pregunta, ¿se Mariela. puede representar eso? Porque estamos queriendo hacer algo que me parece que... Aldo, Mariela. vamos a hacer una cosa. Aldo, vos me escuchás porque no te estoy viendo. Los escucho y está muy interesante. Muy bien, ahora la pregunta, ¿se puede representar? Mariela. Sí. Bueno, Primero respondan esa pregunta. ¿Se puede representar? No. No. Porque el infinito representar el infinito. Porque el infinito no se puede representar, dice María. Acá. Incluso hay algo dijo, se puede imaginar. Se puede imaginar. Vamos a usar la palabra correcta ahora. Se puede pensar. ¿Sí? Y entonces ahora es muy importante esto que nos pasa. Porque esto lo podemos ver. La recta R, el punto A1, el punto A2, el A3, el A infinito, lo dibujamos, pero no está ahí. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos ver. Pero además sabemos que el punto y la recta son ideas. Por lo tanto, las estamos viendo en el pizarrón como una representación de eso que no vemos. Y no nos tenemos que acordar que es una representación de eso que no vemos. Y ahora, cuando llegamos al infinito, Laura los quería juntar, porque está buenísimo que eso nos pase, porque en realidad sería lógico si yo me olvido que esto es infinito y que lo estoy representando, es más, ni siquiera le puse nombre, le puse el símbolo del infinito. Pero realmente la paralela en el infinito ya no la puedo ni representar, solo la puedo pensar. ¿Sí? ¿Listo? Es una síntesis de filosofía de libertad hasta el 7º capítulo en un ejercicio. ¿Por qué se detendría en la paralela? Pregunto. Ah, pero eso sigue para las próximas geometrías proyectivas. ¿Por qué se detendría en la paralela? To be continued. ¿Sí?
Bueno. Buenísimo, ya está. A los cabos vienen mejor. Bueno. A ver, para redondear esto, en realidad yo no puedo hablar de un punto determinado como el A infinito, porque cualquier punto que yo fije sobre la recta nunca va a ser el punto final de la recta, porque la recta no tiene final. Ese es lo difícil del segundo postulado, que dice que las rectas son infinitas. Yo no puedo fijar un punto A infinito. ¿Qué es un punto A infinito? Digo, es un punto que está en el infinito. En realidad no existe, para nuestra conciencia actual al menos, la forma de localizar un punto A infinito. No existe. Por eso este tema, este planteo, es, porque a veces se habla de meditación y qué se hace cuando se medita. Bueno, esta es una meditación muy buena para hacer para quien le gusta el tema, por supuesto, ¿no? Pero es una meditación, ¿por qué? Porque en realidad lo que hay que admitir aquí es que no tenemos explicación para esto. Y eso es lo que nos cuesta admitir. Nosotros creemos que todas las cosas las podemos explicar. Y esto nos lleva a la conclusión de que nuestra capacidad consciente es limitada. Es limitada. Estamos ante un caso que no podemos resolver por la infinitud de la recta. Pero sigo un poquito para ver cómo se redondea esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos uniendo el punto O con un punto de la recta R? Porque por ahí dijeron, bueno, si son paralelas, en realidad no tienen punto en común. Entonces, pero sin embargo, si yo voy haciendo el gráfico, cuando llego al final y digo, bueno, quiero unir este punto O con el punto en el infinito de la recta R, no tengo más remedio que trazar una paralela, porque si trazo una recta que está por debajo de la paralela, va a cortar a la de abajo y a la derecha va a haber más puntos, por lo tanto voy a poder seguir llevándola hacia la posición de paralelismo, digamos, ¿no? Ese es el problema del límite en la matemática. Entonces veamos esto que implica. Esto es lo que podemos llamar la paradoja de las paralelas. ¿Cuál es la paradoja? Por un lado, estamos diciendo que para unir el punto O con el punto A infinito, trazo una recta paralela a la recta R. Eso es lo que surge por la construcción del ejercicio. No tengo más remedio que trazar una paralela, digo, bueno, cualquier recta que no sea paralela no sirve, tiene que ser la paralela. Eso por un lado. Por otro lado, una paralela a R, como dijeron por ahí, una paralela a la recta R no tiene ningún punto en común con R. Esto es lo que son las paralelas según Euclides. Dice, dos rectas paralelas no tienen nada en común. Entonces, ahí hay una contradicción, porque por un lado digo, esta paralela de arriba tiene en común con la de abajo el punto en el infinito de la de abajo. Pero por otro lado digo, si son las dos paralelas, en realidad no tienen ningún punto en común. Ahí hay algo contradictorio que no se puede resolver, al menos yo no lo he resuelto, no sé. Creo que eso está irresoluto, no sé cómo se dice. Bueno, la conclusión, ¿cuál es? La conclusión es que hay dos posibilidades. Una posibilidad, bueno, antes de la conclusión, fíjense lo siguiente. Si yo me guío por la definición de paralelas de Euclides, estas dos rectas no tienen nada en común. Pero si yo voy girando esta recta, es decir, si yo meto el movimiento en el ejercicio, entonces llego a una contradicción, a algo contradictorio con la definición de Euclides. Es decir, lo de Euclides, para graficarlo, sería la foto. Yo efectivamente puedo trazar una recta y arriba de esa recta puedo trazar una segunda recta que no tenga ningún punto en común. Esa es una foto, es algo estático. Pero si yo hago este ejercicio que implica algo dinámico, que implica movimiento, la conclusión parece ser distinta. ¿Y qué es lo que se introdujo aquí como variable? El tiempo. Por eso que yo les decía que la geometría proyectiva lo que está haciendo es trayendo el tiempo. Es decir, el tiempo es el elemento fundamental en todo proceso. Donde hay vida hay tiempo. Donde no hay vida, en lo mineral, no hay tiempo.
Es decir, es la diferencia entre la foto y la película. ¿Mm? Entonces, la conclusión es, o las dos rectas no tienen punto en común, es el caso digamos, de lo que dice Euclides, de las rectas paralelas, o las dos rectas tienen un punto en común, que es el punto límite. ¿Qué sería el punto límite? Sería aquel punto último en el cual las dos rectas se tocan, en el cual las dos rectas se cruzan. Ahora, si ustedes tienen presente que las dos rectas son infinitas, es un problema a resolver, porque ¿cómo ocurre ese salto entre el momento en que se cortan y el momento que no se cortan y se vuelven paralelas? Entonces, este es un tema realmente para meditarlo y para ver si en esa meditación llega un momento en que se nos hace el clic, se nos prende la bombita, la eureka, encontramos eureka y resolvemos el problema. Pero eso significaría un salto de conciencia, desde nuestra conciencia actual, digamos, a una conciencia evidentemente superior. ¿Mm? Es decir, en el caso del punto límite, que sería el punto que tienen en común, el elemento que tienen en común las dos rectas paralelas, ¿no? Esas dos rectas se encuentran en un punto que está infinitamente alejado, que llamamos punto límite. Entonces, ¿cómo resolvieron este tema o qué hicieron los matemáticos ante esto? Bueno, dijeron lo siguiente, a ver si me funciona esto, ahí. Dice, lo que sea que estas paralelas tengan en común, sugerido por la expresión misma dirección, efectivamente las paralelas tienen la misma dirección, nosotros lo tomamos como un nuevo elemento común y lo llamamos punto límite. Es decir, es una especie de decreto, ¿no? Bueno, tengo un problema, no sé cómo resolverlo, tengo dos rectas paralelas, no sé si tienen o no un punto en común. Si saco la foto, no tienen punto en común, Euclides. Si hago la película, tienen el punto límite en común, geometría proyectiva. Entonces, ¿qué hago? Bueno, incluyo lo que llamo punto límite y digo, dos rectas paralelas tienen en común el punto límite. Esto es la definición de un matemático que se llama Louis Locher-Ernst en el libro Espacio y Contraespacio. Y además dice lo siguiente, cada recta posee uno y solo uno de tales puntos. Es decir, que este punto límite es un punto tanto de la recta de abajo como de la recta de arriba. Todas las paralelas, estas dos rectas van a tener este mismo punto límite en común, que se define de esa manera. Todos mudos. ¿Qué pasó? A ver, ¿está el micrófono? Sí. Sí, María, más fuerte acá. A ver, esto es un decreto. O sea, yo dije esto porque a mí se me ocurrió, o sea, él, no, a mí no. Pero se le ocurrió a esa persona esto. Y dijo esto. A ver, lo que yo no entiendo es, ¿tiene una explicación o una utilidad? Porque evidentemente está puesto para explicar algo que no tiene explicación. Entonces, yo podría haber, o el matemático, porque yo no, pero un matemático, podría haber puesto cualquier otra explicación. Y esa explicación, ¿es aceptada sin ningún cuestionamiento? Esa es la primera pregunta. ¿Es aceptada sin ningún cuestionamiento? Y segundo, porque tiene una explicación lógica. Y segundo, ¿esa explicación lógica tiene alguna utilidad o sirve para algo? Porque ¿por qué esa respuesta y no otra? Cualquier otra, que puede ocurrir a otra persona. Porque me parece que es una explicación para explicar lo inexplicable, lo que no tiene explicación. No sé qué se entendía. Es como... Y aparte el punto de límite deja de lado lo que dice Euclides del lo postulado, como que una cosa... paralelo nunca se tocan, pero hay un punto límite que se toca, un postulado digamos, de arriba del otro, no de arriba. Sí. De arriba, si
si no somos capaces de mirar algo más. Pero, Aldo, a ver, espera, María. Aldo, Bueno. ¿querés contestar algo? Sí, claro. Los postulados en realidad son todos decretos. Los postulados son todos decretos. Cuando dice Euclides por 2 puntos pasa una y solo una recta, en realidad es un decreto. ¿Por qué? Alguien puede cuestionar, bueno, no, puede pasar más de una recta. Es decir, es algo que yo dije de entrada, no tiene, digamos, no requiere demostración. Yo parto de la base de que las cosas son así. Nosotros en la vida aceptamos un montón de cosas sin cuestionarlas y sin demostrarlas, primero. Segundo, nos cuesta mucho a veces aceptar que tenemos ciertas limitaciones. Y si queremos que todo sea demostrado en forma lógica, nos vamos a dar la cabeza contra la pared en algunas cosas que no tienen explicación, de nuevo, para nuestra conciencia actual. Hay cosas que se han explicado a lo largo del tiempo que hace 2000 años atrás no tenían explicación y hoy se explican, ¿no? Entonces, la cosa ocurre de esa manera. Hay que aceptar de que nosotros, como seres humanos, tenemos limitaciones en nuestro entendimiento. Hay que aceptarlo y a partir de ahí ver cómo se construye. En cuanto a la utilidad que esto tiene, ¿para qué sirve? Bueno, eso es lo que vamos a ver a lo largo de otras clases, es decir, vamos a darnos cuenta que se explican ciertas cosas muy bien a partir de este postulado. Y tercero, en realidad no contradice, no es que diga un postulado, sino que es algo, una ampliación. Esto es lo mismo que la medicina antroposófica respecto de la medicina, digamos, convencional. Dice el librito de Itabema, es una ampliación del arte de curar, ¿no? Es eso. Entonces lo que estamos haciendo es ampliando, abriendo las posibilidades y diciendo, bueno, esto aquí tiene un límite. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Es este? Bueno, ¿qué otra posibilidad hay? ¿Hay esta otra posibilidad? Bueno, analicémoslo, trabajemos con esto y veamos a qué conclusiones llegamos. La geometría proyectiva ha demostrado, y vamos a ver ejemplos en los cuales se explican muchas cosas de una manera muy coherente. De tal manera que hay que tener paciencia, aceptar nuestras limitaciones y seguir adelante con esto. Esa es mi propuesta. Muy bien. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Podemos ver a María que quieren volver a mirar. Igual se lee, vamos a ver cómo resolver esto. No escucho bien. Ya lo solucioné. Siguiente diapo, Aldo. La siguiente. No, quiero. La del punto límite. La siguiente, la del punto límite. La otra. ¿Querés que avance? Ahí. Lo que estas paralelas tengan en común, sugerido por la expresión, la misma dirección, nosotros lo tomamos como un nuevo elemento común y lo llamamos punto límite. Cada recta posee uno y solo uno de tales puntos límites. ¿Sí? Y hasta ahí no nos aguantamos, si juntamos ganas, pues tenemos todo el año con Aldo, así que vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Bueno. Acá tienen una duda. Mi duda es, en ese punto límite, al final no limita al infinito, o sea, no le pone un límite al infinito. Como que Ese punto límite está antes. Pero entonces límite. Infinito. No, eso sí lo queremos pensar nominalísticamente. No lo veo. No importa, ya lo vamos a ver. Si le pone un límite al infinito. El punto límite. El punto límite. No, lo que pasa que de nuevo, el punto límite es prácticamente el punto en el infinito que en realidad es indefinible. Dice, lo tomamos como un nuevo elemento, no está diciendo en realidad que es un punto definido en el espacio, ¿no? No está dibujado. Nos cuesta, de nuevo, nos cuesta, digamos, ser flexibles en el sentido de decir, bueno, está bien, esta cosa la tomo con pinza, no es que las acepto, no las acepto, trabajo con ellas
y veo qué pasa, ¿no? Ahí hablar de un punto en el infinito y hablar del punto límite es más o menos lo mismo, porque ¿qué es un punto en el infinito? No existe como cosa determinada, y nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un entorno limitado en el cual todas las cosas tienen una función determinada, ¿no? Y hay que entender que tal vez al irnos al infinito estamos entrando en otro mundo, en otra dimensión que tiene otras características, y allí no podemos usar la lógica racional que usamos en este mundo. Hay que empezar a pensar en esos términos. Disculpen que fui tan, digamos que traje temas tan complicados, pero bueno, me gusta que haya... Me encanta que traigas estos temas tan complicados de una manera tan linda. Bueno, ¿sí? Bueno, gracias. Porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer. Esa fue la crisis del primer mundo. Esto sería para entender, para tratar de empezar a entender que hay cosas que suceden que no podemos ver. Hay cosas que suceden que no podemos ver, hay cosas que podemos representar, pero que no podemos representar todo, y hay cosas que vamos a poder solo pensar. Y cuando hablamos de fortalecer las fuerzas del pensar, para que sea el punto donde empezamos a ampliar esa imagen del ser humano, entonces, sí, podemos venir y decirle, bueno, cuerpo etérico, cuerpo físico, cuerpo astral, y qué sé yo, como, y entonces hacemos unos lindos cuadritos que nunca van a ver, por lo menos en esta formación, Mientras yo viva no van a ver cuadritos. Cuando yo no esté en la Tierra, haga los cuadritos que quieran. No van a ver cuadritos, porque en realidad nosotros todo esto lo tenemos que pensar. ¿Sí? Entonces, y si no nos confrontamos a que en realidad tomamos por dogma de fe un montón de cosas que creemos todos los días, y la medicina que aprendimos en la universidad está llena de dogmas de fe, como yo decía durante la pandemia, es el padre Estado, la madre Iglesia y la diosa ciencia. Tenemos que creer en la diosa ciencia, cuando en realidad nos damos cuenta que esto que fue sacado de las escuelas de misterio y que fue llevado y acercado para que el ser humano pudiera continuar el camino, sigue teniendo una semilla de misterio, que es aquello que todavía no podemos comprender con nuestro pensar cotidiano. Pero si fortalecemos la fuerza del pensar, entonces nosotros podemos decir, puedo reconocer que hay algo verdadero ahí, y puedo aceptar que hay algo verdadero que no soy capaz de ver. Y esa es, lo que hablamos ayer, la verdadera fe. Algo que yo sé, pero no puedo ver y tampoco puedo demostrar. Pero yo lo sé. Y eso es del ámbito de la certeza. De eso que, por suerte, en el primer módulo, cuando preguntamos quién tuvo una certeza o quién no tuvo una certeza, nunca tuvo una certeza, nadie levantó la mano. Entonces todos saben lo que es una certeza. Y la búsqueda que realmente, lo que verdaderamente educa al alma como está hoy, no a la que queremos aspirar, del alma de la conciencia, lo que educa al alma de hoy es la verdad. Y la verdad hoy, en tantos lugares, solo podemos reconocerla, podemos percibirla en el corazón. No podemos hacer una demostración lógica, pero sí podemos tratar de superar las contradicciones cuando pensamos. No desde distintos puntos de vista relativos. Cuando realmente tratamos de integrar el conocimiento. Cuando podemos superar esas tesis y antítesis. ¿Sí? Giselle. Quería decir que lo hicieron, pero no le han tenido confianza al pensamiento de ustedes. ¿Sí? Al pensar de ustedes. O sea, porque cuando ustedes empezamos a trabajar con esto, y Mariela empezó a correr los puntos y Álvaro también, dijeron, esto se puede mirar, ¿no? Lo podemos mirar acá, lo podemos representar acá, fantástico. Luego empezaron la
se puede tener una imagen en el pizarrón, pero se puede representar en la cabeza, ¿sí? Siga el pensamiento. No en la cabeza, Gise, por Dios. No, se puede representar. Se puede representar. Pero hay un punto que te explota la cabeza. Ah, el punto que te explota la cabeza es genial. El punto que te explota la cabeza. ¿Ah? Se siente un golpe, ¿eh? Entonces, ustedes empiezan a representarlo, van corriendo y esta recta se va haciendo cada vez más paralela, pero nunca es paralela, pero se va haciendo cada vez más allá, y hasta ahí todavía está bien. Ahora, hubo un punto que era este punto en esta recta que está infinito, y ustedes dijeron, porque yo lo escuché acá y lo dijeron también en el Zoom, en otro punto está el punto que donde corta la recta, el punto infinito en la recta, que está en el infinito, va a generar una recta paralela. Lo dijeron, y lo dijeron con la certeza de un postulado. Y ahora no pueden sostener ese punto de que represento cada vez más lejos. Podemos hacerlo enorme, larguísimo, hasta las estrellas más lejanas, pero el punto infinito no es las estrellas más lejanas. Pero lo pudieron pensar. Sientan esta contradicción adentro de ustedes, que se dan cuenta que es así, pero que no lo pueden demostrar, y que saben con toda certeza que es un postulado firme, donde ustedes están parados, porque se dieron cuenta. ¿Se siente? ¿Sí? En mí yo siento como que algo me explota acá, que algo me golpea. No sé si ustedes, pero percíbanlo, porque realmente estas dice Steiner, tienen la capacidad de correr nuestros límites del conocimiento de una forma muy segura, donde nosotros nos vamos dando cuenta que esto es cierto. Gracias, Gise. Bueno, gracias, Aldo. Nos vemos el mes que viene. Chao a Muchas todos. Gracias. Gracias.